Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar del índice glucémico de los alimentos. Siguiendo un poco con el vídeo anterior, que eran los carbohidratos, pues me ha parecido bien sacar ahora el índice glucémico de los alimentos, que a lo mejor a algunos os sonará, sobre todo si sois diabéticos o tenéis cerca a alguien diabético, seguro que os suena, y a otros os sonará un poquito menos. En primer lugar, os quiero explicar que el índice glucémico de los alimentos solo se mide en aquellos alimentos en los que el nutriente principal son los hidratos de carbono. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar esto? Básicamente en frutas y cereales. Y no cereales solo de caja, de estos que compramos en los súper que traen ranitas, monos y... No, cereales como la cebada, la avena, el trigo, el centeno, cereales, ¿vale? En segundo lugar, lo que os quiero hablar es de cómo estos carbohidratos hacen que el índice glucémico entre de una manera muy rápida a nuestra sangre o entre de una manera muy lenta a nuestra sangre. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que entre de forma muy lenta a nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo lo pueda asimilar bien. Entonces, por eso tenemos que saber qué alimentos tienen el índice glucémico más alto y el índice glucémico más bajo. Y es en los del índice glucémico más bajo, que quiere decir que la velocidad con que entra la glucosa en la sangre y luego se sintetiza es más despacito, y intentaremos evitar los que tienen el índice glucémico alto, que entra muy rápido, ¿vale? Supongamos que nosotros nos levantamos y tenemos el estómago vacío y de repente pues te metes un alimento que tiene un índice glucémico alto. Deberíamos de mantener el índice glucémico en sangre por debajo de 100. Entonces, imagínate que te comes algo que tenga el índice glucémico muy alto y pasas de repente de 0 a 80 o 100. Bueno, pues eso precisamente es lo que queremos evitar. Queremos que vaya más lento. Bueno, ¿qué pasa? Pues entonces ahora, imaginaos eso, que nos hemos metido este alimento, ¿vale? Nuestro cerebro detecta que hay una gran cantidad de glucosa en sangre. Entonces manda una señal al páncreas para que salga la insulina, vaya a las células. La insulina es una hormona que hace como, podríamos decir, como portero de las células. Es la que tiene la llave para que la glucosa entre en nuestras células. Entonces la insulina va, abre y la glucosa entra en nuestras células para tener la energía que tenemos que tener para nuestra vida diaria. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho que ha sido muy rápido y demás, va a sobrar glucosa. Ya no todas nuestras células, tanto musculares como todas nuestras células, ya tienen glucosa. ¿Qué pasa con el resto de la glucosa? Que se queda ahí, sobrenadando en la sangre. ¿Qué pasa si eres diabético y no tienes suficiente cantidad de insulina para mover esa glucosa? Bueno, pues el médico te dará medicación, pues bien para controlar la insulina, o bien te dará directamente insulina para que tú te la pongas o la tomes, porque bueno, la posología es de distinta forma. Pero ahora imaginemos que no somos diabéticos, ni prediabéticos, ni nada, pero nosotros tenemos esa glucosa por ahí flotando en la sangre, ¿vale? Esa glucosa no puede quedar ahí flotando en la sangre como si no, bueno, que estuvieran en las Bahamas ahí de vacaciones, la glucosa. No. Entonces, ¿qué hace? Pues si no puede entrar en las células, pasa al plan B. Tiene dos planes la glucosa, sí, como os lo digo, dos planes. Plan A a las células, plan B a formar parte de las células adiposas, es decir, de la grasa. Y se nos va ahí a la grasa. Y luego hay gente que dice, pero si yo no como grasa, yo no como cosas con grasa, ¿cómo puede ser que tenga esta celulitis, que tenga esta grasa, que tenga... amigo, amiga, estás comiendo hidratos de carbono procesados, refinados. Te estás metiendo unos donuts para el cuerpo que ya me contarás. Y no me digas que no, porque es así, vamos, te estás alimentando
muy mal, con los hidratos de carbono que no deberías de comer nunca, jamás. Bueno, aparte de esto, os quiero decir que también hay gente que dice, pues yo no como grasa y tengo triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque en los acúmulos de grasa, en las células adiposas que tenemos, pues de vez en cuando se suelta un poquitito de grasa a la sangre. Y eso hace que nos hagan una analítica y bingo, triglicéridos altos. Pues no como grasa, ya te has puesto hasta arriba de bollicaos, seguro. Y bueno, os lo cuento un poco así para hacerlo un poco más ameno y que a ver si así se entiende mejor. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de cuáles son de índice glucémico más alto y cuáles son de índice glucémico más bajo. Las frutas, como regla general, todas son de índice glucémico bajo, pero hay excepciones. Por ejemplo, el plátano, la sandía y la piña son de índice glucémico alto. Esto no quiere decir que no las comáis, solo quiere decir que en lugar de utilizar estas frutas como frutas habituales, pues las uséis más ocasionalmente. Y luego frutas con índice glucémico bajo, pues tenemos la manzana, tenemos los cítricos, en general todos, la naranja, la mandarina, el limón, cítricos, vamos. Las fresas, tenemos las uvas, tenemos las peras, esos son de índice glucémico bajo. Luego tenemos pues los alimentos refinados, todos los que están pues eso, muy químicamente muy trabajados, las harinas blancas, una torta de harina blanca, una de estas para tacos, por ejemplo, una tortilla de estas para tacos de harina blanca, eso van a tener un índice glucémico muy alto. También los donuts, las tartas, los pasteles, todas estas cosas también, porque tienen mucho azúcar. ¿Y qué quiere decir que tengan mucho azúcar? Que tienen poca fibra. Mirad, un tip que os voy a dar. Si tomáis alimentos que tienen mucha fibra, eso quiere decir que va a tener un índice glucémico bajo. Entonces, solo tenéis también que fijaros en eso. Si tiene mucha fibra, el cuerpo lo va a absorber muy despacio. Entonces, eso es un punto también en el que os podéis apoyar y os podéis ayudar cuando vayáis a elegir los alimentos. Luego, por ejemplo, hay el caso de las patatas, de las mazorcas de maíz, también tienen un índice glucémico alto. Y os quiero hablar de un caso que a mí me encanta, me apasiona, el caso de la zanahoria. Porque la zanahoria cruda tiene un índice glucémico muy bajo. Pongamos que el índice glucémico de 50 para abajo es índice glucémico bajo y de 50 para arriba es alto, ¿vale? Bueno, pues la zanahoria cruda tiene como 46 de índice glucémico. Cruda. Pero si comemos la zanahoria glucémica, perdón, me he confundido, perdónenme, soy humana. Si comemos la zanahoria cocida, aumenta a un 86, porque químicamente al hervir empiezan a haber ahí unos cambios enzimáticos y demás que transforman la zanahoria, que es de índice bajo, a índice alto. Entonces, siempre que podáis, comer zanahorias crudas y evitar las zanahorias cocidas. ¿Y qué pasa? ¿Que vamos a pasar toda la vida sin poder comer estos alimentos? No, obviamente no. Se pueden comer, pero más ocasionalmente. Pero digamos que un día nos apetece o vamos a salir a cenar. Os voy a poner un ejemplo para que sepáis un poco cómo, o daros unos tips para que sepáis un poco cómo transformar un alimento con índice glucémico alto en un alimento con índice glucémico bajo, ¿vale? Imaginaos que vamos a comernos unos tacos, por ejemplo, pero nosotros queremos unos tacos con harina de maíz integral, que es de bajo índice glucémico, pero no hay. Y nos ponen, porque no hay, y son las únicas que tienen, las tortas de harina blanca, que sabemos que tiene alto índice glucémico. ¿Cómo lo podemos corregir para que se vuelva de bajo índice glucémico y no nos perjudique de ese modo? Metiéndole proteína y grasa. Es decir, cogemos la tortilla, le metemos pollo
por ejemplo, como proteína y le metemos aguacate, ¿vale? Entonces tenemos un taco de harina blanca, de harina de maíz blanca, que sería de alto índice, con pollo y con aguacate, que es grasa buena. Pues, ¿qué va a pasar con esto? Que ya no va a ser un índice glucémico alto, porque para que la proteína se disuelva, se absorba y nos sirva luego para nuestros músculos, nuestros órganos y para lo que sirve la proteína en el cuerpo, para deshacer toda la proteína necesitamos ácido clorhídrico en el estómago. Entonces necesitamos que el estómago pase ácido clorhídrico, ¿vale? Y las grasas se asimilan muy lentamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que al tener que esperar a que la proteína se vaya deshaciendo, digámoslo así, a modo casero, para que me entendáis, va lento. Y la grasa también va lenta. Entonces hacemos que el panecillo este blanco que teníamos, la torta esta blanca, también pase a tener un índice glucémico bajo. Yo siempre digo, es un consejo, ¿vale? Si vais a comer algo que tenga un índice glucémico alto, combinarlo con una proteína, ¿sabéis? Vais a comer unas patatas o unas zanahorias cocidas, como os decía antes, combinarlo con proteína, porque la proteína va a hacer que se ralentice la forma en que nosotros absorbemos y luego sintetizamos la glucosa. Y nada, hasta aquí os quería explicar lo del índice glucémico, qué es y cómo entra en nuestro cuerpo y pues esas cosas. Y sí tener mucho cuidado, porque si tú no sabes que eres diabético y te estás metiendo ahí donuts, mazorcas de maíz, patatas fritas, vamos, de todo, te estás metiendo ahí y no sabes que eres diabético, la glucosa que queda en la sangre puede provocar muchísimas patologías. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo os recomiendo que os hagáis un análisis para saber si sois diabéticos o no. Eso es nada, es por la mañana en ayunas con una cena ligera y que os digan si está bien o no está bien y os tienen que tratar o no tratar. Pero es importante, sobre todo para la gente que tiene antecedentes familiares que sufren de diabetes, es muy importante que controlemos los hidratos de carbono, que, como os he dicho en el vídeo anterior, son fundamentales, forman el 55% de nuestra dieta diaria, pero tenemos que saber cuáles comemos, obviamente, y entonces, pues bueno, hay unos consejitos de los de índice bajo con los de índice alto. Espero que estos tips y estos consejos os sirvan para cuando empecéis a hacer vuestros menús y pensar y combinar y qué hacer con qué. Y nada más, espero que os guste mucho este vídeo, que me dejéis los comentarios abajo si tenéis dudas, si queréis saber más, del índice glucémico en forma teórica, porque os lo he explicado un poco así de forma de tú a tú, como de amigos, para que lo entendáis, o sugerencias de vídeos, lo que queráis, me lo dejáis abajo. No os olvidéis suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.